Claudio Jacqueline con nosotros. ¿Cómo va, Claudio? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, escuché por ahí que el gobierno intenta recuperar la agenda. Bueno, de alguna manera lo ha logrado. ¿Sí? Sí, en estos últimos 3 días, si uno mira, lo que vas a tener es una sucesión de hechos donde ocupó un lugar un poco mejor que el que venía ocupando. La reunión del G20, de los ministros de Hacienda del G20, con la presencia de la directora gerente del fondo, Christine Lagarde, lo que le dio es un respaldo. Es cierto que todo esto, podemos decir, es una recuperación de agenda, pero de una sustentabilidad relativa, porque a eso le sumamos que después del escándalo de los aportes de financiamiento de campaña, sacó un proyecto de ley para reformar el sistema de financiamiento, que a su vez instaló hoy, y es un tema de debate, y hoy casi todos los actores políticos hablaron de esto, del nuevo rol de las Fuerzas Armadas, vinculándola a algunas acciones que hasta ahora la ley o un decreto de 2007 restringía, y esto motivó que de alguna manera, frente a noticias que venían siendo muy negativas y sobre las que corría atrás, bueno, dio un paso adelante. La pregunta es: ¿cuán sustentable es todo esto? Sí. Bueno, primero, lo del G20 hoy ya tuvo una relativización, porque el responsable hemisférico del Fondo Monetario, el mexicano Alejandro Werner, dijo, bueno, todavía la credibilidad sobre la Argentina está puesta en duda y va a tener que demostrar, y a su vez bajó la expectativa de crecimiento que había, ya lo cual te relativiza un poquito este apoyo que en las palabras tuvo el gobierno y que ahora fueron relativizados. Sí, dijo que los inversores todavía no creen del todo. Todavía quieren ver resultados, exactamente. Con lo cual ya ahí tenés un primer punto donde vos ves que la sustentabilidad de estas acciones que le hicieron recuperar espacio en la agenda y que lo pusieron otra vez un poquito por delante de los acontecimientos, tiene un corto alcance, y que todo está atado a cosas muy débiles, muy lábiles, y que la situación sobre la que camina es compleja. De hecho, digo, y lo podemos retomar con esto que acaba de pasar en La Plata, con lo que veíamos, con la negociación con los docentes, hay una situación de latencia de conflicto, para decirlo de alguna manera, y que lo que está pasando con los docentes, de alguna manera, es algo que se va a replicar en otras actividades, en otros gremios, y pensemos que todavía los efectos de la devaluación y el ajuste no se han hecho sentir, con lo cual el gobierno gana tiempo, gana un poco de oxígeno en esta situación, lo cual no es poco, recupera la agenda, se habla de los temas que el gobierno ha decidido que se hable de alguna manera, o que consigue instalar, y que de alguna manera van desplazando lo otro. El tema de financiamiento de campaña, claramente, digo, hoy estamos hablando menos del escándalo de los aportes truchos o irregulares que había habido en la campaña para las elecciones de 2007 en la provincia de Buenos Aires, y que hoy estemos hablando, o se esté discutiendo más, sobre el proyecto que lleva a hablar de la reforma de ese financiamiento. Sí, ¿no es abrir también otro frente? A ver, es abrir otro frente. El problema es que el frente ya estaba abierto, Juan. ¿El de Fuerzas Armadas? El de Fuerzas Armadas es un frente que de alguna manera ya estaba instalado, porque hace mucho tiempo que viene discutiéndose esto, y que no habría que desligar del tema de la reunión de los jefes de Estado y presidentes y jefes de gobierno del G20, porque las Fuerzas Armadas van a tener sin duda algún rol en el tema seguridad, porque hay ahí temas que tienen que ver también con amenazas como el terrorismo. Por eso es que el gobierno quiere que las Fuerzas Armadas puedan tener algún rol en temas que tengan que ver como el narcotráfico o el terrorismo. Es tema muy discutido, es cierto, pero es un tema que ya de alguna manera está instalado. ¿Es abrir un frente? Bueno, sí, pero es un frente que en este momento tampoco le genera demasiado conflicto al gobierno, y que en todo caso, si querés, lo que hace es que refuerza miradas respecto de uno y otro lado, desde quienes creen que las Fuerzas Armadas tienen que tener otro rol, y desde quienes dicen esto abre la puerta, como se ha dicho, sobre todo de los sectores más progresistas, que miran con más desconfianza a las Fuerzas Armadas por su pasado, y que dicen esto puede llegar a ser una bisagra en la democracia desde 1983 para acá, desde que se
instauró la ley que restringe la posibilidad de acción de las Fuerzas Armadas en el interior del país. Esto es, según la oposición, es parte de un esquema comandado, cabría la palabra en este caso, por Estados Unidos, para que América Latina se dedique no a un conflicto bélico vecinal, que hoy por suerte no es una hipótesis, sino realmente el terrorismo y el narcotráfico, dirigido desde Washington hacia América Latina. Bueno, siempre sobre esto están las sospechas. La realidad es que hoy casi, salvo casos muy de conflictos de frontera, la verdad que casi nadie tiene conflictos de amenaza hacia interna de los países por fuerzas regulares de otros países. Claro. Digo, si uno ve, en realidad están mucho más circunscriptos a conflictos que hay de zonas de conflicto como Oriente Medio, pero en el resto del mundo hay muy poco conflicto de esa naturaleza entre fuerzas regulares. Y lo que hay, en todo caso, es con fuerzas irregulares, con milicias, con organizaciones terroristas que atacan y que aún ahí en esas zonas también lo hacen. Con lo cual, digo, con este esquema, las Fuerzas Armadas ni siquiera podrían intervenir en ese tipo de acciones. Directamente ninguna, con lo cual el rol que se les asigna es para discutir en el Congreso o directamente esto lo puede definir el presidente Macri. Esto es lo que ha dicho la oposición hoy. Claro. La oposición lo que dice es que si se altera el espíritu de la ley de defensa y la ley de seguridad interior, esto debe discutirse en el Congreso. El gobierno que dice, en realidad, lo único que se está haciendo es reformular el decreto de 2007 firmado por el gobierno de Néstor Kirchner. Esta es parte de la discusión. Habrá que ver un sector de la oposición, el que encabeza el peronismo federal, en boca de Pablo Kosiner, dijo, bueno, hay que ver qué es el proyecto, todavía no hemos visto, pero es posible que se pueda hacer por decreto. Digo, le abrió una posibilidad. El kirchnerismo ya decididamente dijo, no, esto es violatorio de la ley y hay que reformular la ley y discutirlo en el Congreso. Muy bien, gracias Claudio. Gracias, Juan. Hacemos el corte y ya volvemos.